Saludos, continuamos hoy con las clases de fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso central. Hoy nos corresponde revisar los anticonvulsivos. Posteriormente vamos a hacer un saltito aquí y vamos a continuar con este otro grupo, antihistamínicos, aunque los antihistamínicos no actúan exclusivamente sobre el sistema nervioso central, sino actúan también a otros niveles. Vamos a incluir a ese grupo aquí dentro de esta serie para desarrollarlos. Entonces ahora nos vamos a ocupar de los anticonvulsivos o antiepilépticos, fármacos que se utilizan para el tratamiento de las epilepsias y las convulsiones, y posteriormente nos dedicaremos a ver los antihistamínicos. Sin más, entonces comenzamos con el tema de los antiepilépticos. Vamos nosotros ahora a hacer una breve introducción aquí necesaria antes de dedicarnos a ver específicamente a los fármacos, para aclarar algunas cuestiones importantes en relación con qué cosa es la epilepsia, qué cosas son las convulsiones, los ataques, porque existe generalmente un poco de confusión con eso. Y entonces vamos a aclarar bien estos puntos primeramente. Los antiepilépticos o anticonvulsivos también, como se les conoce, a la mayor parte de estos fármacos son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de distintos tipos de epilepsias, así como también para el tratamiento de convulsiones agudas de variado origen que no son epilépticas. Por tanto, antes de adentrarnos en el estudio de estos fármacos, debemos aclarar algunos términos que no son equivalentes y que muchas veces se utilizan de forma incorrecta. Vamos a ver primero qué cosa es una convulsión. La convulsión es un fenómeno motor, de movimiento, caracterizado por movimientos involuntarios, generalmente que van precedidos de inconsciencia, aunque en algunos casos puede permanecer consciente el paciente. Pueden ser de tipo tónico-clónicas, que consisten en unas verdaderas sacudidas de diversos grupos musculares de forma repetida, donde alternan a gran velocidad contracciones musculares con brevísimos periodos de atenuación del tono muscular para seguidamente continuarse con bruscas contracciones. Pueden ser también de tipo tónico, caracterizadas por cierto grado de contracción tónica mantenida de los grupos musculares por cierto lapso de tiempo. Pueden ser también atónicas cuando se pierde el tono muscular sin que se produzca subsiguientemente ninguna contracción muscular ni ninguna sacudida. Pueden ser mioclónicas cuando se producen bruscas sacudidas de numerosos grupos musculares que suelen tener periodos de relajación más cortos que el de las tónico-clónicas. El signo clínico convulsión, pues, puede formar parte del cuadro de manifestaciones clínicas de un tipo determinado de epilepsia, lo que resulta muy frecuente, o puede deberse a un trastorno no epiléptico, como el que ocurre en hipoglicemias, en trastornos hidroelectrolíticos, en fiebre alta, en meningitis, en traumas de cráneo, tumores cerebrales, toxicidad por diversas sustancias, algunos disturbios metabólicos, etc. Hay muchas causas de fenómenos convulsivos y que no necesariamente quiere decir que porque haya esas convulsiones el paciente sea epiléptico. Epilepsia. Epilepsia es realmente un síndrome clínico neurológico con muchas variantes y que está caracterizado por la ocurrencia de una manera crónica y recidivante a lo largo del tiempo de ataques o crisis que pueden ser de algún tipo de convulsión como las que explicamos, ¿verdad?, acompañada o no de pérdida de la conciencia, o pueden consistir también en trastornos de la conciencia sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de convulsión. Son las llamadas crisis de ausencias típicas. Tampoco haya pérdida del tono muscular o de experiencias sensoperceptuales. Puede ser la crisis puede consistir en una experiencia sensoperceptual que tenga el paciente nada más, que puede ir seguida o no de algún fenómeno de pérdida de la conciencia y convulsiones, ¿verdad? Trastornos de la conciencia también, crisis caracterizadas por trastornos de la conciencia acompañados de movimientos complejos, automatismos no convulsivos,
Ausencias complejas, como se ven las ausencias complejas en las crisis de automatismos psicomotores. Algunos tipos de epilepsia se caracterizan por movimientos complejos, con pérdida del conocimiento. El paciente se mueve como si estuviera sonámbulo y hace toda una serie de movimientos complejos, camina, mueve las manos, toca las cosas. Son crisis con automatismos psicomotores. Una crisis o ataque es el episodio súbito por el que se caracteriza un síndrome epiléptico o una epilepsia, ¿verdad? Cuyas características hemos ya descrito, ¿verdad? Y que deben de ser crónicas recidivantes a lo largo del tiempo. Por una sola crisis no debe de hacerse el diagnóstico, puesto que puede ser cualquier causa la que la provoque, la convulsión o la crisis, ¿verdad? Sino que esto debe de ocurrir de forma crónica y recidivante para plantear el diagnóstico de lo que es una epilepsia. Los tipos de epilepsias, sin pretender, ¿verdad?, entrar aquí en la clasificación actual de las epilepsias, que es bastante extensa y compleja, siempre es útil conocer algunos tipos de síndromes epilépticos catalogados y reconocidos universalmente por sus características de comienzo, distribución y calidad de sus signos, edad de presentación, toma o no de la conciencia. De esta forma sí distinguimos epilepsias parciales, también llamadas focales. El calificativo de parcial o focal implica la no pérdida de la conciencia durante todo el tiempo de duración de la crisis parciales simples y parciales complejas, o con conservación de la misma al inicio y pérdida de la conciencia en algún momento después de iniciada. Las crisis parciales con generalización secundaria. Las epilepsias generalizadas, que es otro gran grupo, en este tipo de epilepsias siempre hay pérdida de la conciencia desde el mismo inicio de la crisis, pudiendo consistir solo en crisis de ausencia, ausencias atípicas, convulsiones de tipo tónico-clónicas, tónicas, atónicas, mioclónicas, como automatismos. Este aspecto de las clasificaciones de las epilepsias es mucho más complejo y largo, pero con esta información que les brindamos resumida, hemos querido darles algunas pautas en cuanto a algunos tipos de crisis, sus características y forma de orientar su clasificación, porque a medida que vayamos refiriéndonos a los fármacos, vamos a tener que hacer referencia a las crisis en las cuales resultan útiles, en las cuales se pueden utilizar, y bueno, si no tenemos una información previa de esto, pues sencillamente vamos a estar mencionando cosas que todavía no tienen ningún significado claro para ustedes. Los antiepilépticos son fármacos utilizados para el tratamiento de las epilepsias, así como también para el tratamiento de convulsiones de origen no epiléptico también, ¿verdad? Existen tres mecanismos básicos implicados en la acción de la mayoría de los fármacos antiepilépticos. Esos mecanismos básicos los brindamos aquí. Potenciación de la acción del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, interferencia con la función de los canales de sodio voltaje dependientes, que son los que desencadenan los potenciales de acción, y la interferencia con la función de los canales de calcio voltaje dependientes. Generalmente, casi todos los antiepilépticos actúan de alguna manera influyendo sobre estos mecanismos. Otros mecanismos adicionales son, de algunos antiepilépticos, ¿verdad?, aparte de estos que ya mencioné, la inhibición de la liberación presináptica del ácido glutámico, del neurotransmisor ácido glutámico o glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, o sea, que el componente presináptico de una sinapsis glutamatérgica pues se bloquee su liberación, y el bloqueo de receptores postsinápticos de glutamato también es otro mecanismo donde entonces no puede actuar el neurotransmisor excitatorio abortando la crisis o impidiendo la crisis. Vamos a comenzar entonces a ver los fármacos anticonvulsivos. Vamos a comenzar por uno de los más conocidos, que es la fenitoína. La fenitoína es un antiepiléptico muy útil para el tratamiento de crisis parciales o focales, ¿verdad?, crisis generalizadas y parciales secundariamente generalizadas. Su mecanismo de acción es interferir con el funcionamiento de los canales de sodio con puerta de voltaje. También puede interferir con la función de algunos canales de voltaje de calcio, eso también es posible, manteniéndolos en su fase inactiva, es decir, evitando que su compuerta interna, la compuerta interna del canal de sodio, ¿verdad?, se abra, evitando así la corriente de sodio que entraría al abrirse con un nuevo estímulo umbral
la compuerta externa, ¿verdad? Este mecanismo es compartido por varios tipos de drogas antiepilépticas, ¿verdad? Como veremos ahora más adelante. Aquí estamos mostrando estos canales, ¿verdad? Un dibujo con los canales. Aquí estamos viendo un canal de sodio activado con su compuerta externa abierta y su compuerta interna cerrada. Sin embargo, el canal inactivado, aunque tenga abierta la compuerta externa, la compuerta interna está cerrada y por tanto el sodio no puede entrar. Precisamente en esta fase de mantener inactivada la compuerta interna es que actúan los fármacos como la fenitoína, que interfieren con la activación de estos canales de sodio con puerta de voltaje. Por tanto, al no entrar aquí el sodio en las membranas de las neuronas de un foco epiléptico, pues se interrumpen o no se producen las descargas convulsivas o del ataque. La farmacocinética de la fenitoína, bueno, la fenitoína es muy liposoluble, se absorbe muy bien, se une en un 80 a un 90% a las albúminas plasmáticas. Fármacos tales como los salicilatos, la fenilbutazona, el valproato, etcétera, compiten con la fenitoína por unirse a las proteínas plasmáticas desplazándola y aumentando su fracción libre, y esto hace que disminuya así su vida media y tiempo de circulación. La fenitoína produce inducción enzimática, aumentando la biotransformación y velocidad de eliminación de anticoagulantes, por ejemplo, orales. Su biotransformación transcurre en el hígado, la excreción es fundamentalmente hepática y renal, menos de un 5% se elimina sin biotransformar por la orina, un pequeño porcentaje. Efectos adversos más comunes que puede producir, bueno, náuseas, vómitos, epigastralgia, anorexia, síndrome cerebeloso en dosis tóxicas. Cuando se toma en dosis muy altas, pues puede producir ataxia, pérdida de equilibrio por afectación de las funciones cerebelosas. Y también de uso crónico, sistemático y crónico, pues puede producir, y es frecuente que lo haga, hipertrofia gingival, y en algunos casos se pueden producir rash cutáneos. Otros usos que tiene la fenitoína, que no solamente se utiliza para ataques convulsivos, es como antiarrítmico en algunas arritmias cardíacas, como tratamiento profiláctico de la migraña, como tratamiento de las crisis de neuralgia del trigémino también, por vía endovenoso, se ha llegado a utilizar con buenos resultados. Tratamiento sintomático de las parestesias, que son sensaciones anormales que se producen en las neuropatías, en muchas neuropatías periféricas, con componentes sensitivos o puramente sensitivas. Para el tratamiento de la miotonía de la enfermedad de Steinert, que es una enfermedad muscular que se caracteriza por una contracción sostenida del músculo, ¿verdad? También se ve esto en la distrofia miotónica. Bueno, y otros trastornos asociados a miotonía. Pasemos a ver entonces otro fármaco bastante utilizado y muy útil, la carbamazepina. La carbamazepina es un derivado de los antidepresivos tricíclicos que ya habíamos visto, ¿verdad? Es muy útil para el tratamiento de epilepsias parciales complejas y parciales secundariamente generalizadas. Es muy útil también para el tratamiento de parestesias y neuropatías periféricas sensitivas y en el dolor neuropático, sobre todo de la neuralgia del trigémino. En el tratamiento preventivo de las crisis de migraña, y se ha utilizado con buenos resultados también en las fases depresivas. También se ha utilizado en las fases depresivas y la fase maníaca de la psicosis bipolar. En el hipo de origen central, en distonías resistentes a la levodopa, movimientos involuntarios totalmente anormales, en las disquinesias tardías, son otros tipos de movimientos anormales también, en el hemiespasmo facial y en el control de síntomas conductuales como agresividad y excitación. También son muy útiles. Es un fármaco extraordinariamente útil, además de para las crisis convulsivas y epilépticas. El mecanismo de acción de la carbamazepina, al igual que el de la fenitoína, consiste en el bloqueo de los canales de sodio con puerta de voltaje en su estado inactivo, disminuyendo así las descargas neuronales de alta frecuencia. O sea, tiene un mecanismo de acción igual.
La carbamazepina es un potente inductor también de enzimas biotransformadoras microsomales hepáticas, del tipo del citocromo P3A4, acelerando la biotransformación de muchos fármacos administrados conjuntamente con ella, como son fenitoína, anticonceptivos orales, warfarina, corticoides, esteroides, etcétera, que son biotransformados por este mismo citocromo. La farmacocinética de la carbamazepina, bueno, es un fármaco liposoluble, pero de tiempo lento de absorción. Se une en alto porcentaje a las proteínas plasmáticas, es biotransformada en el hígado y su excreción es mayormente renal. Un 72% se elimina por el hígado, por el riñón, y con un 28% por vía biliar fecal. Las reacciones adversas que puede producir, bueno, puede producir trastornos gastrointestinales que son relativamente frecuentes, ataxia cuando la dosis es muy alta, generalmente puede producir ataxia, esto lo hemos visto bastante en niños, mareos, somnolencia, síndrome de Stevens-Johnson, que es más raro, pero se pueden presentar, se produce una necrosis epidérmica con bulas que se ulceran, y se pueden infectar secundariamente y puede ser grave. La oscarbazepina es un derivado, la oscarbazepina es otro fármaco anticonvulsivo, que es un derivado de la carbamazepina, pero es un profármaco que tiene que ser bioactivado en el hígado a un metabolito muy similar a la carbamazepina y que tiene iguales propiedades antiepilépticas que esta, pero con menos efectos de inducción enzimáticos que la carbamazepina, o sea que no produce tantos fenómenos de inducción con otros medicamentos que se den conjuntamente, ¿verdad? Vieron que la carbamazepina pues, puede inducir las enzimas del citocromo que metaboliza a otros fármacos que se estén dando conjuntamente y puede acelerar la eliminación de esos fármacos, no permitiendo una concentración adecuada. Sin embargo, la oscarbazepina no tiene estas características como la carbamazepina. Pasemos a ver al valproato de sodio, también muy utilizado y un fármaco anticonvulsivo muy útil. Es muy útil en casi todos los tipos de ataques epilépticos, muy útil en epilepsias mioclónicas de la infancia, como son las del síndrome de West, que es una epilepsia devastadora que se presenta en lactantes de poca edad, generalmente alrededor de los 4, 5, 6 meses de edad comienza. En el síndrome de Lennox-Gastaut, que es otra epilepsia ya de niños más grandes, 5 o 6 años, y generalmente muy deteriorante, o sea, deteriora muchísimo el intelecto y las funciones neurológicas del paciente. Se utiliza también en las crisis de ausencia de pequeño mal, muy útil. Se ha utilizado también como tratamiento preventivo de la migraña, tratamiento de la psicosis maníaco-depresiva también, en disquinesias tardías, que son movimientos involuntarios que aparecen después del uso de algunos neurolépticos, ¿verdad? En mioclonías no epilépticas, porque hay sacudidas mioclónicas también que no son epilépticas. Generalmente es muy bien tolerado el valproato, ¿verdad? Siendo poco tóxico. Actúa inhibiendo la degradación del GABA, ¿verdad? Produciendo un aumento en su concentración. No está muy claro si actúa también uniéndose al receptor del GABA en algún sitio alostérico. Se piensa que sí, que también hay un sitio alostérico del valproato cercano al del GABA en el canal de cloruro característico del GABA, pero su mecanismo de acción más importante es que inhibe la degradación del GABA porque a la enzima ácido gamma-amino de carboxilasa la inhibe totalmente, permitiendo entonces que el GABA se acumule en la hendidura sináptica y pueda actuar por más tiempo, produciendo inhibición. También interfiere de forma semejante como lo hacen la fenitoína y la carbamazepina con los canales de sodio con puerta de voltaje, inactivándolos también, pero en este aspecto actúa más débilmente. Pero como ven ustedes, tiene un perfil de acción que le hace ser muy efectivo en muchos tipos de crisis, como ven ustedes. La farmacocinética, bueno, se elimina por la orina como glucurónido, se conjuga, se forma un glucurónido que se elimina fácilmente por la orina. El uso prolongado del
del valproato puede ocasionar algunas veces elevaciones que son reversibles de las enzimas hepáticas, como son las transaminasas glutámico-pirúvica o glutámico-oxalacética y la fosfatasa alcalina sobre todo, pero generalmente resultan reversibles cuando se baja la dosis o se suspende el tratamiento. La etosuximida. La etosuximida, que aquí en Paraguay no la hay, es un fármaco perteneciente al grupo de las succinimidas. Es un fármaco específico y únicamente exclusivo para el tratamiento de las crisis de ausencia o de pequeño mal o petit mal, siendo extraordinariamente efectivo para el control de estas crisis. Actúa bloqueando los canales de voltaje lentos de calcio tipo T, es un tipo de canal especial muy abundante en neuronas del tálamo, es bien absorbida en el tubo digestivo, no tiene mucho porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas, se biotransforma en el hígado, se elimina por la orina y hasta un 25% del fármaco puede eliminarse sin biotransformarse. Puede desencadenar crisis tónico-clónicas generalizadas, por eso debe de utilizarse cuando se administre, debe de utilizarse acompañado de algún medicamento capaz de evitar la ocurrencia de crisis tónico-clónicas de estas generalizadas, ¿verdad? Puesto que se ha visto que puede propiciar la aparición de este tipo de crisis. Es un medicamento extraordinariamente útil y efectivo para el control de las crisis de ausencia. El topiramato es un antiepiléptico con acción bloqueadora de los canales de sodio, voltaje dependientes también, así como los receptores también del neurotransmisor excitatorio glutamato, de tipo AMPA y cainato, porque el ácido glutámico o glutamato tiene varios tipos de receptores, ¿verdad? Uno de ellos es el AMPA, otro es el cainato, está también el N-metilaspartato, pero bueno, básicamente los que bloquean son estos, tipo AMPA y tipo cainato, que son también excitatorios, estos receptores cuando se le une el glutamato, y son bloqueados por el topiramato. Potencia la acción GABAérgica también de los receptores GABA sub A, ¿verdad? Con aumento del flujo de cloruro a través del canal de cloro, y tiene una débil acción inhibidora de la enzima anhidrasa carbónica también. Se utiliza en epilepsia parcial idiopática o secundaria con o sin generalización secundaria, en ausencias atípicas también, en el síndrome de Lennox-Gastaut, en todos estos tipos de crisis es útil, así como en epilepsias generalizadas idiopáticas, quiere decir que no se sabe su causa, no se puede demostrar causa, con ataques tónico-clónicos generalizados. Es un fármaco muy útil. Se utiliza también, fíjense ustedes, igual que carbamazepina, valproato, para el tratamiento profiláctico de la migraña. Es muy eficaz también, del temblor esencial, del tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa, de la neuralgia esencial del trigémino, trastornos de conducta y sobre todo en trastornos depresivos del síndrome bipolar, de la psicosis maníaco-depresiva, también tiene acción efectiva. Este fármaco suele aumentar los niveles séricos de fenitoína si se administra conjuntamente con la misma. La carbamazepina suele disminuir los niveles séricos de este fármaco si se da conjuntamente con él. La lamotrigina. La lamotrigina es otro antiepiléptico que también inhibe los canales de sodio, voltaje dependiente. Como ven ustedes, es un mecanismo muy que resulta blanco de muchos anticonvulsivos, y posiblemente también los de calcio, como ocurre con la fenitoína, ¿verdad? Modulando por esta vía la liberación de los neurotransmisores excitatorios glutamato y aspartato. Estos canales de calcio que bloquea son canales de calcio presinápticos, ¿verdad? Que son los que se abren cuando llega el potencial de acción al componente presináptico de una neurona, y esa entrada de calcio es la que permite la movilización de las vesículas presinápticas para que libere el neurotransmisor excitatorio. Pues entonces, bloqueando estos canales, cuando llegue el potencial de acción ahí, pues sencillamente no se van a abrir con el voltaje, no va a entrar el calcio y no se va a liberar entonces el neurotransmisor. Por eso se dice que modula de esta manera la liberación de los neurotransmisores excitatorios glutamato y aspartato, que es otro neurotransmisor, que es un aminoácido también excitatorio. Se puede utilizar como monoterapia o politerapia en determinados casos para el tratamiento de ataques epilépticos. Es útil para tratar epilepsia parcial idiopática o secundaria
quiere decir una epilepsia que no se conozca su causa idiopática o que sea secundaria a una causa conocida. Epilepsias generalizadas idiopáticas, o sea, crisis generalizada de causa desconocida, con manifestaciones convulsivas de crisis tónico-clónica, primariamente generalizadas, ausencias atípicas también, ataques mioclónicos, el síndrome de Lennox-Gastaut. En todos estos ataques pues, puede ser útil la lamotrigina. Se puede utilizar para el tratamiento del dolor neuropático, el trastorno bipolar, cuadros de depresión. En todas estas instancias suele ser útil el uso de la lamotrigina. Como reacciones adversas frecuentes se señalan la ocurrencia de erupción cutánea, síndrome de Stevens-Johnson. Eso hace que uno piense un poquito cuando va a prescribir la lamotrigina, porque son relativamente frecuentes. Hay que estar vigilante de esto. Cefaleas pueden producir también agresividad e irritabilidad, ¿verdad? Pero sobre todo hay que estar atento a cualquier manifestación de rash cutáneo, alguna cosa de esta, para que no se vaya a desarrollar un síndrome de Stevens-Johnson que va a producir después la aparición de flicteína, que se rompen, se ulceran, se infectan y produce realmente una necrolisis epidérmica importante que puede costarle la vida al paciente inclusive. El valproato aumenta los niveles en sangre de la lamotrigina cuando se dan simultáneamente ambos. La fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital y la primidona, utilizados conjuntamente con la lamotrigina, reducen sus niveles plasmáticos porque induce a las enzimas biotransformadoras de la lamotrigina para que sea metabolizada más rápido. Es cosa que hay que tener en cuenta si se van a utilizar algunos de estos fármacos conjuntamente. Vamos a hablar de la pregabalina. La pregabalina y el otro que viene a continuación, gabapentina, son fármacos que son coadyuvantes de las crisis epilépticas. Rara vez se utilizan como fármaco único para tratar una crisis epiléptica, sino se utilizan para reforzar la acción de otros antiepilépticos como estos que hemos estado hablando previamente, pero son muy útiles, muy útiles. La pregabalina es un análogo del ácido gamma-aminobutírico, del GABA, pero que a pesar de tener parecida la estructura, de estructura parecida, no interactúa con sus receptores. A pesar de derivar de la estructura del GABA, no interactúa con los receptores. Es un coadyuvante al tratamiento, como decía, de las epilepsias asociado a varios fármacos determinados tipos antiepilépticos. Su mecanismo de acción consiste en bloquear canales de voltaje dependientes de calcio a nivel presináptico, eso que decía ahorita, ¿verdad? Reduciendo así la liberación de los neurotransmisores glutamato, noradrenalina y la sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor que interviene en la transmisión de estímulos dolorosos también. Por eso tiene acción analgésica y antiepiléptica. Su unión bloqueadora de canales de calcio, voltaje dependientes de los tipos P, Q y N, que son otros tipos de canales de calcio y que están ahí a nivel presináptico, es que se unen a una de las subunidades que forma el canal de calcio, que es la subunidad alfa-2 delta de esos canales, y esto hace con que al no penetrar calcio por ahí, por estar bloqueada esta subunidad, no se abre bien el canal, al no penetrar calcio en el componente presináptico del axón, pues entonces el calcio, que es quien tiene que movilizar las vesículas presinápticas del neurotransmisor, pues sencillamente no se produce esta penetración del calcio y no se produce esta movilización de vesículas. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva lo que estábamos diciendo. Aquí tienen ustedes el terminal axonal de una neurona que excita a esta otra neurona postsináptica, liberando un neurotransmisor excitatorio que pudiera ser el ácido glutámico, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, cuando llega el potencial de acción aquí que despolariza toda esta membrana, canales de calcio de este tipo, que hay aquí que son de voltaje dependiente, se abren y penetra el calcio moviliza las vesículas y permite entonces que estas vesículas se desplacen hasta acá, se peguen, se rompan y liberen el neurotransmisor excitatorio. Ahora bien, cuando se utiliza la pregabalina pues va a bloquear esta subunidad que tiene el canal de calcio, que es la subunidad alfa-2 delta,
y esto impide que se abra bien el canal de calcio. Por tanto, la cantidad de calcio que entra es, o no entra calcio, o sencillamente entra una ínfima cantidad que coadyuva a que se libere muy poco neurotransmisor, porque como no hay suficiente calcio no se pueden movilizar muchas vesículas, como era este caso. Muy pocas vesículas logran movilizarse y liberar el neurotransmisor excitatorio. Por tanto, contribuye, utilizando otro anticonvulsivo, ¿verdad?, de los que dimos primeramente, pues lógicamente es una gran contribución a mantener a raya el desencadenamiento de crisis convulsivas por este mecanismo que están viendo ustedes aquí. La gabapentina, pues, es otro fármaco que tiene estas mismas cualidades, al igual que la pregabalina, es un fármaco derivado de la estructura del GABA, pero tampoco interactúa con los receptores de este neurotransmisor, a pesar de tener una estructura semejante que deriva de la estructura del GABA. El mecanismo de acción es, al igual que el de la pregabalina, como mecanismo, el de unirse a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio voltaje dependientes presinápticos de los tipos P, Q y N, disminuyendo la liberación neuronal de los neurotransmisores noradrenalina, ácido glutámico y sustancia P, por lo que resultan de utilidad en el tratamiento del dolor neuropático, igual que la pregabalina, el dolor periférico y el dolor de origen central, así como también resulta útil como tratamiento coadyuvante de la epilepsia. Las benzodiazepinas, habíamos hablado de ellas cuando dimos los ansiolíticos e hipnóticos, ¿verdad? Pero tenemos, y habíamos comentado también su acción anticonvulsiva, pero bueno, tenemos que aquí, que estamos hablando de anticonvulsivos, antiepilépticos, tenemos que referirnos a ellas también. Este grupo de fármacos, además de tener la acción ansiolítica e hipnótica, son magníficos antiepilépticos, muy útiles en el tratamiento incluso de convulsiones agudas de diversos orígenes y de ataques epilépticos, ¿verdad? Tenemos el clonazepam, ¿verdad?, para el tratamiento de todo tipo de crisis, inclusive para el estatus epiléptico. Tenemos el clobazam, útil para el tratamiento de diversos tipos de crisis en asociación con otros antiepilépticos. Tenemos el diazepam en ampollas por vía endovenosa intramuscular y sublingual. Es muy útil para el tratamiento de convulsiones agudas, incluidas las del estatus epiléptico. Tenemos la vigabatrina, que es un análogo del ácido gamma-aminobutírico, GABA, cuyo mecanismo de acción es inhibir la enzima gamma-amino transaminasa que metaboliza el GABA, como habíamos dicho ahorita, aumentando así la concentración disponible de este neurotransmisor inhibidor en la hendidura sináptica. Es la droga de elección en el tratamiento del síndrome de West, o también conocido como ataques de espasmos infantiles, que es otra epilepsia, es una epilepsia devastadora de la infancia que, como ya dije, aparece generalmente en niños pequeños, en lactantes, generalmente entre 5 o 6 meses de edad es la edad más frecuente, puede aparecer a veces un poquito antes de esta edad de aparición, y que suele ser una epilepsia extraordinariamente devastadora si no se diagnostica a tiempo y se le pone tratamiento. Si se ataja a tiempo, si se diagnostica a tiempo, se puede atajar la evolución con el tratamiento y el niño puede llegar a tener un desarrollo normal y crecer controlado, pero si no, puede derivar después posteriormente en un síndrome de Lennox-Gastaut, puede derivar en una epilepsia tipo Aicardi, distintos tipos de epilepsias con mucho deterioro cognitivo. Bueno, con esto hemos tratado de darles un bosquejo general de las epilepsias, de los tratamientos antiepilépticos, hicimos alguna referencia en relación con la epilepsia. Creo que me parece que se me pasaron ahí hablar algo de los barbitúricos, que fueron de los primeros anticonvulsivos que se utilizaron, ¿verdad? El fenobarbital, por ejemplo, es el más característico, y la primidona son barbitúricos que son muy útiles también en el tratamiento de las epilepsias, sobre todo estas generalizadas o que inician focal y posteriormente se generalizan. Tienen también el mismo mecanismo de acción, bloquear los canales de sodio con puerta de voltaje. Además de esto, la epilepsia, o sea, los fármacos estos barbitúricos, pues inducen sueño, fueron utilizados
inicialmente como inductores del sueño, eso lo habíamos comentado cuando dimos los ansiolíticos e hipnóticos, ¿verdad? Se absorben muy bien y se eliminan prácticamente sin transformar por la orina. En el caso de la primidona, que es uno de estos barbitúricos, generalmente sufre una biotransformación, también parte de esta droga sufre una biotransformación de primer paso en el hígado, que la convierte en fenobarbital también. Por tanto, una parte de la primidona que se administra como primidona es biotransformada en el hígado a fenobarbital, y este fenobarbital, pues junto con la primidona, que también tiene acción barbitúrica, son los que bloquean en este caso los canales de sodio con puerta de voltaje. Bueno, con esto ahora sí ya hemos concluido el tema de antiepilépticos y anticonvulsivos, y pasaremos más adelante a dar otro grupo de fármacos.